Hola, hoy estamos en las jornadas de fertilidad. Estamos con la doctora Juana Crespo. Para quien no conozca, la doctora Juana Crespo es una ginecóloga con más de 30 años en experiencia en el mundo de la reproducción asistida. Ella es ginecóloga por la Universidad de Valencia, después ha hecho un máster en reproducción asistida, ha participado en algunos institutos como el Instituto Pasteur y ha realizado formaciones diversas, además de publicaciones e investigación. Es una referente dentro del mundo de la reproducción asistida en casos de alta complejidad y hoy en día dirige un centro que es el Centro Juana Crespo, que es uno de los referentes a nivel europeo y mundial en lo que es reproducción asistida de alta complejidad. Hoy tenemos la oportunidad de poder conversar con la doctora Juana Crespo y conocer un poquito más de su trayectoria y de esas novedades y esas innovaciones que realiza en su centro. Buenos días, Roberto. Buenos días, encantada gracias por estar aquí. Es un placer tenerte a ti aquí con nosotros y más conociendo que tienes una agenda pues muy apretada, lo cual es un placer y un honor. Juana, para empezar a romper boca, ¿cuál fue un poco el inicio, el por qué dedicarse a la reproducción asistida? Bueno, mira, yo soy ginecólogo porque mi madre en el parto tuvo una eclampsia y el médico del pueblo salvó a mi madre. El abrazo de mi padre y de mi abuela cuando mi madre afortunadamente no falleció, aunque sí falleció mi hermana pequeña, la hermana. En el parto falleció la niña que llevaba a mi madre. Yo creo que en ese momento me enamoré de la figura de don Marcelino, que era el médico del pueblo. Y en mi interior nació una vocación que me ha seguido para siempre. Empecé medicina y es verdad que era como que la ginecología no era... En esos momentos era como el sueño de ser médico, como don Marcelino me había desdibujado la pasión por la ginecología. Pero en la primera guardia de ginecología que hice, el residente que estaba de guardia me permitió hacer un parto. Y sentí que yo nací para eso. He nacido para dar vida. Empecé la residencia en la FE, me quedé en la FE en una comisión de servicios y durante ese tiempo yo estuve en Francia. En Francia empecé a hacer cirugía endoscópica, con Amu, el que inventó el histeroscopio, y con Divison empecé a hacer cirugía tubárica. Cuando volví, a mí me apetecía mucho hacer cirugía endoscópica, pero en la FE no conseguía que me compraran los trastos para hacer cirugía endoscópica. Y en ese momento yo ya tenía una plaza en propiedad en el Hospital Pesset y Fernando Delgado fue el primer cirujano que quitó una vesícula por vía laparoscópica en España. Y decidí que me iba al hospital al lado de Fernando Delgado, cirujano, para empezar cirugía endoscópica. El precio que tuve que pagar en ese momento era montar la unidad de reproducción en el Hospital Pesset. A mí me gustaba mucho la cirugía y pagué encantada el precio de, pues en el año 90, montar la unidad de reproducción. Y la verdad es que para mí ha sido, no solo mi vocación, es mi forma de vida. De verdad que nací para esto y la pasión que me ha desencadenado el poder ayudar a ser madres y a ser padres a muchas parejas, para mí no tiene parangón. Es curioso, ¿no? Al final te has dedicado a la reproducción asistida como el pago de una deuda, ¿no? Pero al final sí. Has encontrado la pasión en tu trabajo. Completamente. Al final, fíjate, la cirugía que durante muchos años abanderé, ojo, tengo un equipo súper quirúrgico. Probablemente por eso, porque yo me formé en la cirugía endoscópica de apoyo a la reproducción. Y pagué el precio de montar la unidad de reproducción. Pero es cierto que luego fui abandonando la cirugía para tener una cabeza más estratégica. La cirugía me ha ayudado mucho a conocer muy bien los tejidos y las funciones.
Claro, de ahí hay que marcar un par de hitos que son importantes. De ahí fuiste cofundadora del IBI junto con los doctores Pellicer y Remoí. Estuviste en el IBI hasta el año 2014 y en el 2014 decidiste dar el salto y crear tu propio equipo. ¿Cómo ha evolucionado la motivación desde aquel inicio que fue para descubrir un poco la reproducción asistida hasta el día de hoy? Yo creo que sigo siendo igual. O sea, tú piensas que vengo del mundo de la reproducción cuando empezamos, en la FE, en el 86. Los primeros 100 ciclos que hicimos de fecundación in vitro, no embarazamos a nadie. 0%. Cero. Y creo que en ese momento se forjó en mí, yo soy una tía retadora, pero mucho, se forjó en mí el decir, algún día yo conseguiré embarazar al 90%. Y voy a llegar muy pronto, Roberto. El último año hemos estado en una tasa de embarazo con propios del 82 y 85 en donación de óvulos. Llegará, pero ese ha sido mi sueño. Mejorar, avanzar, trabajar y esforzarme para tener una visión más integral. Y yo creo que no ha cambiado nada. Sigo siendo la misma. Y probablemente no he permitido que nada ni nadie me aparte de mi vocación y de mi pasión. No, y además lo estás desarrollando con mucho éxito. Yo leía que eran tasas del 82, 83%, ya estás fijando la tasa en el 90%. ¿Crees que alcanzaremos la tasa del 100% de éxito en la reproducción asistida? La medicina no puede ser 100 nunca. O sea, la medicina, yo creo que conforme avanzamos, surgen nuevas enfermedades. Y curamos mucho, pero tenemos también nuevos retos. No, el 100 en medicina no lo veo. No es posible. Oye, cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso en el 2014, que no hablamos de hace muchos años, hablamos de hace 11 años, en una medicina reproductiva en España, yo creo que ya muy consolidada, muy madura, decir, pues ahora voy a crear mi propia clínica. ¿Cómo fue ese proceso de crear una nueva marca, un nuevo jugador dentro de un mercado tan competitivo como es el de la reproducción asistida? Bueno, mi figura dentro del IBI era la figura de la persona que es retadora y que recogía los casos más complicados. Al final, es verdad que conforme va creciendo la empresa, necesitábamos quizá homogenizar mucho la forma de trabajo. Y mi forma de trabajo no se puede homogenizar. Yo continúo siendo la misma, viendo los casos complicados, el reto cada día de cómo resuelvo a esta persona, este caso, con una medicina que o haces una medicina a medida o no consigues éxito, donde antes el protocolo y la medicina basada en la evidencia ha fracasado. Yo creo que continúo siendo igual, lo que no continúo es en la misma empresa. Pero sí que es cierto que quizás en ese momento, en el 2014, era más la doctora Juana Crespo, pero ahora es el equipo Juana Crespo. Hay más, sois un equipo muy grande en el cual esa visión que tú tienes la estás trasladando al resto del equipo. Ya no es solamente una visión personal, ¿no? Sino es una visión de... Lógicamente yo fui la que empezó, pero tengo la fortuna de haberme rodeado de compañeros y compañeras en este proyecto que son motivadores para mí. Al final, yo me considero la garante de la calidad del equipo, la que subraya que cada día hagamos una medicina de alto nivel. Hoy yo no soy ni la mejor, y en muchísimas áreas de la medicina reproductiva mi equipo me supera en muchas cosas. Y yo me siento súper orgullosa. Es un placer ver cómo mi equipo quirúrgico opera muchísimo mejor que yo. Cómo Sara Fortuño tiene la intuición y la capacidad de asegurar la funcionalidad de un útero. Cómo Adolfo estimula como si condujera Ferraris.
te podría nombrar a todo mi equipo, pero estoy súper orgullosa de poder subrayar que mi equipo es mejor que yo. Eso os dice mucho de ti, ¿no? Es decir, has sido capaz de rodearte de gente mejor que tú para poder hacer que la marca, el concepto de equipo Juana Crespo vaya mucho más allá. Vosotros sois especialistas en medicina de alta complejidad, en reproducción de alta complejidad. ¿En qué áreas destacarías que vosotros sois especialmente innovadores o diferentes? Yo creo que somos, la medicina del fracaso, que es la que realmente he aprendido a hacer, requiere de mucha innovación y mucha imaginación en todo, en el ovario, en el útero, en la forma de trabajar. Yo creo que en lo más potente es en lo que empecé yo. Tenemos una unidad quirúrgica brutal, una unidad con una mentalidad muy funcional. O sea, al final no operamos un tumor, dejamos un útero para embarazar. O no operamos un quiste de ovario, dejamos un ovario para sacar lo mejor de ese ovario. Esa mentalidad funcional es muy difícil en la cirugía. Hace falta mucha expertise y mucha carrera para entender cómo hacer funcional el aparato reproductor femenino. Y yo creo que nosotros hemos utilizado mi conocimiento de la cirugía para desarrollar una línea que es, creo que, una de nuestras banderas. Una visión más quirúrgica de la medicina reproductiva. Cómo utilizar la cirugía para mejorar la medicina reproductiva. ¿Y cuál es el perfil de las pacientes que acude a vuestro centro? Yo te diría que vienen dos tipos de pacientes. La paciente que ha fracasado en otros centros. Aproximadamente el 40% de nuestras pacientes son parejas que tienen una media de 4 ciclos fallidos en otros centros. Este es un perfil potente. Y luego viene el perfil que ya sabe de entrada que va a ser complicada. Las pacientes que tienen una malformación uterina, el equipo para malformativa uterina es muy potente. Las endometriósicas, las endometriosis cuando están operadas y saben que van a tener muchos problemas, y luego las pacientes mayores, que son el otro 60%. Yo te diría que el grueso de la clínica son esos 4 perfiles. Cuando hablamos de mayores de 40 años. Mayores de 40. Perfecto. Y vosotros sois especialistas en algunas técnicas en las cuales habéis conseguido un nombre. ¿Cuáles destacarías que vosotras son las más...? Fíjate, yo en el 2013 me fui a conocer a Kawamura. Kawamura es un ginecólogo japonés. Yo he tenido mucha relación con la medicina japonesa porque en Japón no existe ni la donación de ovocitos ni el útero de alquiler. Entonces, tienen que trabajar con lo que hay. Y me fui a conocer a Kawamura porque consiguió embarazar después de hacerles 2 laparoscopias. O sea, Kawamura les hacía una laparoscopia a 65 menopáusicas, trituraba el ovario, lo ponía a remojo de factores activadores y 48 horas más tarde hacía una bolsa peritoneal y el ovario triturado lo reimplantaba. Así consiguió embarazar a 2 menopáusicas, que a mí me pareció un hito, y allá me voy yo a conocer. Del aprendizaje con Kawamura, entendí que el ovario puedes mejorarlo quirúrgicamente. Y cuando me volví, en el 2014, ya cuando me voy del IBI, empecé una forma de trabajo con el ovario para ver cómo conseguía mejorar el ovario de las pacientes que operábamos. De hecho, el perfil de la paciente con muy mala calidad ovular, a la que le tenía que operar un hidrosalpinx, un mioma, un quiste, empecé a tratar ese ovario, un ovario como Kawamura y otro como Juana Crespo. Yo ideé estando allí y pensé que podía ayudar de otra forma diferente a la de Kawamura. Después de 50 casos así, vimos que efectivamente la calidad del ovario que trabajábamos como Juana Crespo era mejor que el de Kawamura.
Y a partir de ahí empezamos una vía quirúrgica para mejorar el ovario. Tanto es así que de pronto empezó a pensar cómo podía los conceptos de la cirugía hacerlos más fáciles. Y planeamos cómo revitalizar el ovario, aprovechando la fractura que podemos hacer por vía vaginal con todo el planteamiento de la mejora vascular. Y ahí nace el Revitalize. El Revitalize nos ha dado una mejora en pacientes muy complicadas que creo que hoy por hoy es una gran arma para las pacientes con muy mala calidad ovular y sobre todo para las pacientes mayores. Hasta los 43 años hemos conseguido una mejora de un 80%. Ahora nos quedan el siguiente escalón, 44, 45, 46, que ahí estamos peleando por otras vías también, añadiéndole más cosas al ovario para ver si conseguimos mejorar la homeostasis de esos ovocitos que le quedan, para que la maquinaria citoplasmática del ovocito pueda ejecutar bien el uso acromático y tener embriones normales, mejorando el ovario. Y ese es el gran camino por el que voy ahora. O sea, la vía de los factores de enriquecimiento plasmático es la que tú crees que puede aportar todavía muchísimo valor. Al final, la maquinaria energética del ovocito mayor está dañada. Las mitocondrias, los ribosomas, son los que van a hacer el uso acromático. Y uno de los factores que creo que tenemos que potenciar ya no es el ADN nuclear, es cómo mejorar la estructura citoplasmática. Uh-huh. Curioso por esa visión que tienes tú de fuiste a aprender de alguien y cambiaste la técnica con esa visión quirúrgica, ¿no? Que creo que al final la clave de todo el punto de la visión de Juana Crespo está en cómo podemos mejorarlo quirúrgicamente desde el punto de vista la reproducción asistida. Muy interesante. Me permite ver cosas que quizás no me había percatado anteriormente de tu visión, ¿no? De tu forma de entenderlo. Sí. Juana, ahora mismo sois un referente, estáis hablando de más de 3.800 ciclos al año. ¿Dónde estará el equipo Juana Crespo en los próximos 3-5 años? ¿Cómo ves la visión de vuestro centro? Porque además tenéis un centro que es espectacular, que tienes... Ya nos vas a decir los metros cuadrados, no sé si son 4.000 metros cuadrados de centro, que en un principio tú pensabas, dices, esto va a ser imposible llenarlo y ahora se te está quedando pequeño. ¿Cuál es la visión en los próximos años? Mira, yo siempre he pensado que mi centro es de personas, para personas. Creceremos lo que los médicos que vengan a apoyar el proyecto lo apoyen. Afortunadamente mis compañeros hoy por hoy son brutales y estoy anexando ginecólogos que les apasiona lo que hacen, que además tienen ganas, tienen hambre de mejorar y de avanzar. Yo no le veo límite al equipo. Las personas que vengan a compartir conocimientos y que aspiren a ser los mejores en su campo. Ese es el único límite. Ahora mismo sois líderes en este aspecto de medicina de alta complejidad en España, además un referente en Europa, pero ahora mismo estás en un centro que está solamente en Valencia. Y hubo hace unos años que comentaste en una entrevista que tú no entendías la reproducción asistida, que se moviese en un modelo tipo Zara, sino que entendías un concepto más tipo Dior, ¿no? Es decir, más no prêt-à-porter, sino algo mucho más específico, más personalizado. Sí. ¿Veremos al equipo Juana Crespo en otras ciudades en España o en Europa? ¿Tiene sentido? A ver, va a depender fundamentalmente de los médicos que sean capaces de liderar el proyecto. Como antes te he dicho, yo soy la garante de la calidad. Si yo tengo un equipo que decida montar una bandera, pero una bandera, en otra ciudad, yo estaré encantada de apoyarles y empujarles como apoyo y empujo a todo mi equipo. Pero es cierto que no
La visión de una multimarca no la veo. Veo centros muy potentes. Piensa además que mi visión de la medicina reproductiva, yo tengo líderes en cada una de las partes de la medicina reproductiva, que son brutales, pero todos juntos. O sea, yo no podría ahora mismo pensar en el centro que tenemos sin uno de los que tenemos, porque faltaría una pieza que es importantísima. O sea, el equipo al final es la conjunción de líderes en diferentes espacios. Claro, si no tienes todo ese equipo, no tiene ningún sentido montar una cliniquita de 2 ginecólogos. No van a ser bandera uno en estimular el ovario que no funciona. Las bajas respondedoras tenemos unos resultados brutales. ¿Por qué? Porque hay 2 ginecólogos que saben conducir pandas y su especialidad es conducir pandas estropeados. Claro, a esos ovarios le sacan petróleo. Pero si no tengo ese ginecólogo, ¿cómo voy a sacar lo mejor de un ovario si no está el profesional capaz de hacerlo? Entonces yo veo centro muy potente que una un gran equipo, y si son capaces si son capaces, por supuesto, yo ahí estoy empujando y garantizando la mejor medicina. Me gusta mucho lo que me comentas, porque además no es un tema personal de decir Juana Crespo decide que va a montar quizás otra clínica, no, es el equipo el que, si se ve capaz con fuerzas para poder hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo, un centro de excelencia en otro sitio, y tiene sentido, pero tiene que ser el equipo el que lo dirija, tiene que ser el equipo el que lo lleve, evidentemente. Para mí no hay... O sea, cuando me fui y montamos el centro, yo no quería que se llamara Juana Crespo. Pero es verdad que las 8 personas que se vinieron conmigo pensaban precisamente en lo que te he comentado a ti. Yo he sido siempre, de alguna forma, una persona que ha subrayado la calidad del proceso que estoy haciendo. Que además he sido valiente, muy valiente a la hora de innovar, a la hora de avanzar. Soy una persona muy poco miedosa, muy poco. Y luego la zona de confort para mí no existe. Está claro. Pero habrá un momento en el que Juana Crespo colgará la parte, digamos, de dirección, colgará la bata. Cuando eso suceda, ¿habrá una sucesión familiar? ¿Habrá una sucesión que sea para... ¿Cómo ves el futuro del equipo Juana Crespo en 10 años? Yo ahora mismo tengo mi codirectora, que es Sara Fortuño, es mi compañera de vida. Y mi compañera de vida está preparada para sucederme si yo mañana me quedo girula. Lleva 20 años conmigo y es una persona extraordinaria, es una gran persona. No solo es una gran médico, es una gran persona. Y no tengo ninguna duda que ella abanderaría el proyecto sin ninguna duda. Y además de Sara, ahí por atrás tengo muchos compañeros de equipo muy buenos. Mi hijo está ahora mismo en Estados Unidos, en la clínica Mayo, haciendo robótica reproductiva. Pero esa es la 3ª generación. Bueno, veremos lo que sucederá con la 3ª generación. Siempre son quizás los... Bueno, en realidad sería la 2ª generación, porque tú eres la fundadora. Tu hijo sería la 2ª generación. Pero para mí Sara es la 2ª generación. La 2ª generación. Tu hijo será la 3ª. Fantástico. Oye, ¿cuáles crees que son las tendencias, y ya nos has apuntado algo, que va a haber en reproducción asistida en los próximos años, las tendencias de futuro y de innovación? Al final tenemos que afrontar el envejecimiento. La medicina está evolucionando porque necesitamos adaptar la medicina a ese envejecimiento. Tendremos que entender cómo tratar los ovocitos viejos para que nos den embriones de buena calidad, y ahí vamos a tener mucho que trabajar desde muchos puntos de vista, pero también en el útero. O sea, para mí la próxima gran batalla es tratar el envejecimiento reproductivo.
¿Cómo logras compaginar una agenda tan compleja en la cual tienes la parte asistencial, tienes la parte de innovación, tienes la parte de desarrollo, tienes investigación, tienes la parte de gestión? Porque al final es la directora de un equipo de, ahora mismo, ¿cuántas personas sois? 148. De 148 personas. ¿Cómo haces para poder compaginar todos estos procesos? Delego muchísimo. Me rodeo de gente que vale mucho y que vale más que yo. Eso es muy importante. El poder tener un equipo y además tener un equipo que esté muy motivado y muy bien dirigido, ¿no? Está claro que lo importante es poder delegar, si no es imposible, ¿no? Y para vosotros, dentro del centro, ¿cómo afrontáis la innovación? ¿Cómo incorporáis esta innovación dentro de vuestro proceso? Mira, yo te voy a contar una de las innovaciones que hice y cómo surge. Porque al final el plantear generar trajes a medida te da una línea que has sido capaz de resolver y te hable una línea que antes no tenías. Mira, hace más o menos sí, con la pandemia fue. Llegó una paciente que le habían quitado el cuello de útero por un cáncer de cuello. Uh-huh. Le habían hecho una traquelectomía, pero tenía un útero muy irregular y se cerró completamente la salida del útero, el cuello del útero. Esta mujer tenía menstruaciones retrógradas y, bueno, pues no consiguieron ninguno de los 10 tratamientos que le hicieron antes que se pudiera embarazar, porque en cuanto abrían el cuello del útero se volvía a cerrar. Le hicieron varios intentos con Towaco. Bueno, cuando llega esta mujer a la primera visita, después, ya te digo, de 10 transferencias fallidas, todas por el mismo motivo, porque le abrían el cuello, pero cuando se llegaba el momento del transfer se había vuelto a cerrar, sangraba, la misma historia con un montón de planteamientos. Y entonces viene la paciente y la veo y le digo, tengo claro lo que tengo que hacer. Se le quedó un muñón como un conglomerado uh-huh. en el cuello del útero que estaba completamente cerrado y no se podía abrir por esa retracción del muñón que le quedó. Y le digo, mira, yo creo que tengo claro lo que debería hacer. Yo necesito rehacer tu entrada al cuello del útero, necesito idear una prótesis para que ese conglomerado que me queda pueda diseñar la entrada y la salida alrededor, operarlo, hacer una nueva entrada y convertir ese conglomerado en una entrada al cuello. Digo, pero claro, tengo un problema. Necesito un ingeniero que me diseñe la prótesis que tengo en mi cabeza, que lo tengo claro. Y el marido me dice, Juana, yo soy ingeniero y tengo una empresa de impresión 3D. Digo, pues ya tengo el ingeniero motivado. Ya está. Yo le diseñé en ese momento lo que yo consideraba cómo tenía que hacer una prótesis para poder entrar en ese útero y que ese conglomerado fibrótico y cicatricial, cómo adaptarlo. Al día siguiente, el marido me mandó 10 modelos diferentes de lo que yo le comenté que podía necesitar, en dibujos, con medidas para que yo decidiera qué tipo de prótesis podía necesitar. Es verdad, yo le diseñé el material como lo quería y una semana más tarde el señor me mandó 12 prótesis diferentes para que yo pudiera hacer ese cuello de útero a su mujer. La operamos, yo tenía las 12 prótesis y pude adaptar perfectamente para lo que yo consideraba y lo que yo pretendía hacer. Salió súper bien, le hicimos un cerclaje abdominal, le operamos el cuello, dejamos la prótesis. Yo planeaba dejarla 3 semanas, se le cayó a las 2. Pensé, bueno, con 2 voy a ver si hemos cicatrizado bien. Bueno, el resultado es que la embarazamos, tuvo a su hija Victoria
ha tenido su segundo hijo 3 años más tarde y gracias a ese esfuerzo para poder ayudar a esa mujer, hoy en todas las traquelectomías o todas las malformaciones cervicales tengo 12 diseños de prótesis diferentes que me ayudan que me han ayudado a resolver, pues en los 5 años después de esa paciente, muchísimas pacientes muy complicadas en el cuello del útero. Claro, fíjate, estás diciendo que la innovación al final surge de la necesidad, es decir, del problema que te encuentras. Tenlo claro. O sea, esta semana, bueno, yo antes te he comentado que a mí la cirugía me motiva mucho y yo me fui a Japón para aprender una técnica quirúrgica. Me salió mal una cirugía en una paciente que se llama Ana María. Hace ya muchos años, muchos. Y me salió mal, ¿no? O sea, le operé un adenomioma que no cicatrizó bien, hizo una dehiscencia de cicatriz a los 2 meses porque el tejido uterino era un tejido adenomiósico inflamatorio que rezumaba y no permitió que se fusionara el adenomioma que le quité. En el mundo había un cirujano que podía ayudarme y le pedí irme para estar con él y aprender con él. Osada se llama. Y aprendí una técnica uterina que es brutal para rehacer completamente un útero muy patológico. Bueno, pues te cuento. La semana pasada, yo ya llevo operadas muchas pacientes. Esta cirugía todavía es una cirugía que hago yo porque es una cirugía complicada. Tampoco es muy habitual hacerla. Yo creo que mi equipo ya está preparado para hacerla, pero es verdad que son pocas las cirugías en las que reconstruyes completamente el útero. Y la semana pasada diseñé una cirugía como especial. Para no tener que abrir todo el útero de par en par, diseñamos operar con visión directa histeroscópica y laparoscópica, pero hacer transiluminación para poder asegurar el grosor subendometrial y que efectivamente estábamos rebanando como si fueran cortecitos finos, como loncheando, sí, loncheando las zonas. Pues la semana pasada, con transiluminación, hicimos una cirugía preciosa. Nos quedó un útero, no tuvimos que entrar en el subendometrio y yo pensé que esta era una paciente ideal para no tener que hacer una apertura completa de todo todo el útero y todo el endometrio. Claro, conforme vas avanzando, y yo soy una tía muy innovadora, pero con una visión de muchos años de evolución, de cómo funciona el útero, de cómo tengo que operarlo, cómo hay que mejorarlo. O sea, estoy encantada con la transiluminación total y estamos diseñando ahora lo que hicimos, pero de una manera más estandarizada para tener la capacidad de tener iluminado el útero por dentro mientras lo estamos operando por fuera y controlar el grosor que nos queda del subendometrio y ver si hay alguna zona fibrótica que no has acabado de quitar. O sea, a mí la necesidad es la que me hace inventarme lo que haga falta para poder ayudar a esa pareja que tengo delante. La investigación como tal, a mí me gusta la solución. Dame un problema y te buscaré una solución. Es decir, la innovación viene de las problemáticas que os estáis encontrando con vuestras pacientes, que dices, ¿aquí qué podemos hacer? Cada día sales a torear y el toro y el miura que sale es de un tipo o de otro. Y tú tienes que tener la capacidad para decir, vamos a ver, templemos. Y esto, ¿quién me ayuda a este miura torearlo? Oye, está claro que a ti lo que te motiva son los no puede ser y es un imposible, ¿no? Es decir, lo que a ti te dices, pues esto tiene que haber una vía. Yo te he dicho, Roberto, que soy muy retadora. Soy muy retadora. Está claro. ¿Cómo que no? ¿Por qué?
retadora, curiosidad y esa visión quirúrgica. Yo creo que son 3 puntos que vas repitiendo continuamente, que son la base de... Luego también el conocimiento de la reproducción. Yo sé mucha fisiología, mucha. Y te das cuenta que el dominio de la fisiología es fundamental. Te hace entender bien la fisiopatología. Y cuando comprendes bien y manejas bien los conceptos, entiendes muy bien por qué algo no funciona. O sea, a mí la medicina de qué mala suerte no la he entendido nunca. Cuando fracasas, no es mala suerte. Hay algo que se te ha pasado por alto. Y si no aprendes a tener la autocrítica para poder definir por qué y mejorarlo sin que te dañe. O sea, al final yo puedo entender que mi buena voluntad pueda fracasar, pero tengo que asumir que he fracasado para aprender. Para poder aprender, fundamental. Vayamos un poquito más allá. Tú eres una mujer que has impulsado muchas actividades en la sociedad española, concretamente con las leyes de reproducción asistida al inicio de todo, y has tenido un papel muy preponderante. ¿Qué papel crees que debería jugar la sociedad española de fertilidad hoy en día en el mundo de la reproducción para poder, digamos, dar un paso hacia adelante, para poder mejorar nuestra situación actual? Hombre, yo creo que tenemos ahora mismo grandes retos por delante. Uno de ellos es la genética. O sea, vamos hacia un charco complicado en cuanto a las enfermedades genéticas. La Comisión Nacional creo que tiene que mejorar la comunicación, tiene que acelerar y nos tiene que ayudar a tomar decisiones sociales en cuanto a la genética. Ahí hay un papel, un trabajo muy importante, porque es verdad que al final tenemos una sociedad en la que la ética, la medicina y el derecho se tienen que aunar, pero al final tenemos que avanzar. Y el derecho y la ética van por detrás de la necesidad médica. Y luego yo creo que hay otro gran charco que acaban, además de hacer una ley para evitar los úteros de alquiler. Y yo creo que ahí deberíamos tener una visión más global. La dificultad que tiene una mujer cuando va a hacer un útero de alquiler, la paciente a la que le ha quitado el útero porque ha tenido un cáncer. Creo que hay motivaciones que les hacen recurrir y que no es meramente la celulitis o el utilizar o el cosificar el cuerpo de una mujer. Creo que cosificarlo es más la prostitución. Al final, el útero de alquiler va a cuidar tu hijo porque tú no puedes cuidarlo. Realmente, ¿tú qué consideras hoy en día que a la ley de reproducción asistida española, que es una ley, yo creo que ha sido muy pionera y muy avanzada, qué consideras que le falta y qué consideras que le sobra? Es decir, ahora mismo si pudieras modificar algo de la ley de reproducción que tenemos en nuestro país. Yo cambiaría la subrogación completamente. Es verdad que tenemos una ley amplia que nos permite trabajar con ética y la legalidad no te pesa médicamente. Pero yo cambiaría la subrogación básicamente. Uno de los temas fundamentales, que además es un tema bastante polémico. Sí. Aparte de la subrogación, hay otro tema que también está encima de la mesa, que también es muy polémico, es lo de el anonimato de los donantes. Yo no lo cambiaría. Y no lo cambiaría porque al final los países que han roto el anonimato se quedan sin donantes. Y nosotros necesitamos la donación porque todavía no sabemos trabajar con los ovocitos viejos. Yo ahora mismo cambiaría completamente, no las leyes, cambiaría la política. Vitrificaría a todas las mujeres a los 30 años, a todas les vitrificaría ovocitos. Los que no se necesiten, los que no se vayan a utilizar,
ya tenemos un banco público. Y a los que necesiten, ya tenemos ovocitos para las pacientes que van a tener hijos mucho más tarde de los 30 años. Cambiaría completamente. Yo creo que eso es urgente, porque a los 30 años nadie queremos tener hijos. Tenemos laboralmente y profesionalmente muchos hitos que cubrir. Y cuando empezamos la estabilidad económica, profesional, son los 40. Y a los 40 nosotras se nos pasa el arroz. Un poquito tarde. Y además es cierto que ahora mismo tenemos un problema en España con los bancos de ovocitos y los bancos de embriones, que siguen creciendo y no tenemos ninguna solución precisamente a ese problema. También es verdad que al final los bancos de embriones tendremos que tomar decisiones. O sea, en un país donde el aborto es libre y legal, los embriones, ¿por qué no pueden destruirse cuando la pareja no los va a utilizar? O sea, para mí me parece incongruente lo uno con lo otro. Sin duda es una contradicción. Completamente. O sea, pero bueno, la legislación... Tengo la pastillita para la pastillita para el día después y la pastillita para abortar, y tenemos los bancos de embriones que no tomamos decisiones porque no sabemos qué hacer cuando los padres de los embriones dicen: yo ya no quiero tener más hijos, me desentiendo de los embriones, y nosotros nos quedamos con los embriones que no sabemos qué hacer con ellos. Sí, además la pastillita del día después que la puede tomar una mujer con 16 años libremente. Además, claro. Es una... O sea, fíjate qué incongruencia lo uno con lo otro. Ahí la legislación tiene que avanzar hacia otra vía. Oye, ¿y te planteas en algún momento alguna función, digamos, más participativa en la sociedad española de fertilidad, poder volver a tener un cierto protagonismo para impulsar este tipo de iniciativas? Es que ahora tengo mucha faena, Roberto. Es que ahora tengo mucha gente formándose. El equipo se ha hecho muy grande y es verdad que liderar... Y tengo muchas pacientes muy difíciles y muchas neuronas que además me emocionan y me ilusionan. Y a mí me encanta hacer medicina, me encanta. Entonces, claro, la tarea de dirigir a más altos niveles, yo soy muy estratega. Pienso muy bien las cosas, pero si no me sigues... Y claro, cuando hay términos de mucha burocracia, y muy difíciles y poco ágiles, a mí eso no me... Al final me cansa, me agota la burocracia, me agota las maquinarias que no funcionan. Soy una tía de acción y soy una tía de decisión. Y entonces a mí me tienes que poner en sitios donde... Pueda ser operativo. Si no, no sirvo. Has hablado de un tema interesante, que es el liderazgo. ¿Cuáles son las claves? Aunque yo creo que ya las has más o menos apuntado, pero ¿cuáles son las claves del liderazgo en tu caso? El analizar en cada una de las personas que vienen a trabajar conmigo, analizar para qué sirve, qué le va a apasionar, qué le va a motivar. Entender que dentro del equipo puede ser una pieza clave si soy capaz de empujarle hacia lo que le va a apasionar. Entonces, creo que todas las personas tienen habilidades que, si eres capaz de descubrirlas y empujarlas, vas a tener a tu lado gente apasionada que tire el proyecto hacia adelante. ¿Y cómo haces para cuando tienes que seleccionar una nueva persona para el equipo? ¿En qué te fijas? Sobre todo en la actitud, en el hambre, en que tenga ganas. Esa es la base. Porque alguien con ganas, si le diriges bien y le das capacidad y autonomía, va a ser un gran profesional. Y además has dicho una cosa que es muy importante, que primero que tengan ganas, y segundo que tu labor es descubrir en aquello en lo que son buenos, en aquello en lo que realmente pueden hacerlo bien y que además les apasiona, ¿no? Es decir, que pueda ser ese punto, es decir, poder saber cada uno qué pieza tiene que ocupar, qué posición tiene que ocupar en el equipo. Esa es mi labor, de verdad.
Esa es una labor muy importante, pero algún día Juana dejará, perdona que insista en la pregunta, dejará en la bata. ¿Crees que sabrás, Yo tengo, mira, sabrás mis pasar a líderes, esa te cuento, fase? y modestia aparte, porque no me voy a comparar, pero Amancio Ortega me parece un gran líder. Y Juan Roig también. Entonces yo tengo espejos en los que me miro y digo, yo quiero ser de mayor como ellos. Pero ellos no han colgado la bata. Es que yo no la voy a colgar. Esto es lo que quería oír. No vas a colgar la bata. Vas No. a seguir en otro ámbito, en otras funciones, Por supuesto. pero con un equipo bien formado, pero la bata no la vas a colgar. No. La jubilación no tiene sentido. Yo no trabajo de médico. Yo soy médico. Muy importante esa porque es una forma de vivir. No es una forma, no es un trabajo, es una forma de vivir, de entender la vida. Y eso hace que, claro, no existe jubilación en eso, porque uno nace médico y muere médico. Efectivamente. Serviré de una forma o de otra. Es posible que haya un momento en mi vida en que ya no sirva. Si tengo un Alzheimer, pues no serviré. La vida me puede apartar, la enfermedad, pero no la voluntad. Qué bueno. Y ahora que estamos en un proceso de cambio de generación, la nueva generación Z, que viene con valores y con circunstancias muy diferentes, ¿cómo ves tú a esta nueva generación que entra dentro de...? Pues hay que trabajar con ellos, igual que he trabajado con los demás, con mi segunda generación, y ahora viene la tercera generación, la que yo le llamo la tercera generación. Mira, los médicos al final, la base de nuestra carrera es la vocación y la vocación de servicio. Si tú a esa vocación de servicio le haces sentir que cada día es mejor y que gracias a su trabajo puede sentir que todos los días su vida tiene valor, y eso no es una condición de la generación ni Z, ni J, ni el baby. Yo creo que es una condición humana. Nos hemos olvidado que lo que nos hace felices es sentirnos útiles. Y que al final creo que tanta enfermedad mental es precisamente porque nos olvidamos de que nacemos para ser útiles. Bueno, y además la gente es mucho más feliz cuando da que cuando recibe, sin duda. Y nosotros tenemos una profesión que nos permite dar. Entonces las nuevas generaciones, lo que tienes es que ver en ti, con la edad que tengas, la pasión, las ganas de servir, las ganas de ayudar, y que eso te hace feliz. Les hemos dado muy malos ejemplos a nuestras generaciones actuales. Todos tenemos ganas, no, yo no, de jubilarse, de no trabajar, quemados en el trabajo, quemados. Y entonces, claro, la nueva generación está asqueada de lo que ve. Les hemos dado mal ejemplo. Hay que dar ejemplo de otras cosas, de otros valores. Hay que predicar con el ejemplo. Esa es la primera base. Lo tengo claro. ¿Qué consejo le darías a estos nuevos, recién licenciados que empiezan dentro del mundo de la reproducción asistida? Que aprendan mucho, que busquen referentes y que cada día hagan su trabajo lo mejor posible. Y por último, y para terminar, Juana, ¿cómo te gustaría que te recordasen? Como una mujer valiente y como un médico que servir y ser útil fue su línea de vida. Todo un referente, sin duda. Juana, ha sido un auténtico placer tenerte aquí contigo, conocer un poquito más de ese aspecto que yo creo que has dado algunos tips muy, muy relevantes sobre una visión de la ginecología y la reproducción, esa visión más quirúrgica, esa curiosidad, esas ganas de innovar, que pienso que son muy útiles, y esa pasión que tienes. Pareces un residente recién salido de la especialidad, porque lo vives con pasión, y pienso que eso es uno de las claves de tu éxito, de vuestro éxito y del éxito de tu equipo, y sobre todo lo más importante, que no hablas en primera persona, hablas en tercera persona y tienes un equipo que está detrás tuyo, ¿no? Entonces
Oye, felicidades por todo lo que habéis conseguido y un placer haberte tenido aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta pronto. Hasta pronto.